Hola y bienvenidas. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has luchado con la tentación? ¿O luchas actualmente con la tentación? Pues el día de hoy te vamos a dar las herramientas necesarias para que puedas no nada más combatir o enfrentar la tentación, pero también para que puedas ver a la tentación directamente a los ojos y vencerla. Yo soy Gladys Peralta. Yo soy Betty Ortiz. Yo soy Alejandra Velázquez. Y juntas somos un mismo latido. Vamos a estar viendo el tema que es súper interesante, que se trata acerca de la tentación. Así es, la verdad que es un tema muy difícil de tratar, porque de igual manera hemos estado tratando temas difíciles, ¿verdad? Un poco delicados, pero a mí me gustaría comenzar, algo que me llamó la atención es que Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos del 14 al 14 y 15, nunca habla de Satanás como el único enemigo o enemigo absoluto que nos está atacando. Porque a veces le atribuimos más poder del que tiene y siempre decimos, es que la tentación es el diablo y el diablo. Pero en estos versículos, Santiago jamás menciona al diablo, sino que hace responsable directamente al ser humano. O sea, que Él nos hace directamente responsables a nosotros. Y vamos a tratar ese tema hoy en esta mañana. ¿Y qué interesante, te parece, ¿verdad? si comenzamos preguntando qué es la tentación? Adelante, perfecto. Entonces, ¿qué es la tentación para ti, Ale? Para mí, empezando porque creo que la tentación es algo que no podemos tener. Para poder ser tentados, creo que es algo que sale de nuestro día a día, que sale de lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, tiene que ser algo externo, algo que no es parte de nosotros para que nos despierte ese sentimiento de ser tentados. Ok. En lo que yo estuve investigando, Gladys, ahorita lo comentas tu punto de vista, ¿verdad? Lo que estudiaste. La tentación para mí dice que es un estímulo que viene de fuera y que nos induce al deseo de algo. Y viene siendo como esa pregunta que significa ¿quieres? La tentación es la pregunta ¿quieres? Y nosotros decidimos si la aceptamos o no la aceptamos. Entonces, para mí la tentación es ese estímulo, esa invitación que me dice ¿quieres? Sí, la tentación es una incitación a un deseo y puede ser carnal, puede ser emocional, puede ser tus pensamientos, pero es algo que te va a llevar a una acción que no agrada a Dios. También había encontrado una definición que decía que la tentación es algo que en el momento nos va a dar satisfacción, pero que a largo plazo nos va a traer una consecuencia. Por eso nos provoca esa duda, esa indecisión, porque en el momento nos incita algo, dentro se despierta, pero sabemos que en algún punto no está bien, por eso nos tienta. Me gustaría comentarles algo que estudié un poquito sobre el tema y dice que la tentación trabaja con la naturaleza humana y utiliza nuestros sentidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, siempre el enemigo conoce cuáles son mis debilidades, el enemigo sabe que son mis pasiones, que son mis deseos carnales. Como decía Santiago, dice, no digas que es tentado por parte de Dios, sino que tú eres seducido por tu concupiscencia. En el capítulo 1, verso 13 y 14 y 15, dice, eres seducido y eres atraído, o sea, es mi carne. Quiere decir que la tentación estimula mi naturaleza humana, mis sentidos. Así es. ¿Verdad? Y de ahí viene la incitación a actuar sobre esto. Es una estimulación, como bien dijiste, de esos cosas prohibidas. Y como dijo Alejandra, sí, como hijas de Dios, por supuesto que el Espíritu Santo te está redarguyendo y lo que ese sentimiento que dices de lucha, de que sí, que si no, pues es porque nosotras como hijas de Dios no estamos ya hechas para actuar sobre esas tentaciones. Pero también creo que hay algo que es de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Creo que
por eso no viene del enemigo como tal, porque hay muchas cosas que del viejo hombre, que al viejo hombre le gustaba hacer y que ahora como hijas de Dios reconocemos que no queremos hacer, que no nos identifican, pero que de vez en cuando pueden venir como viejas actitudes. Lo que sucede es que dijiste como viejo hombre, pero se supone que ya nacimos de nuevo. Se supone que en ti y en mí ya no está esa naturaleza pecaminosa, perdón. Ya somos nueva criatura en Cristo. Ahora el Espíritu Santo fue depositado en nosotros. Sí. Ahora nosotros, como decía Gladys, tenemos ese Espíritu Santo que nos va a redarguir para obedecer al Espíritu Santo y ir rechazando cada vez más lo carnal, ¿no? Así es. Como en parte es correcto, ¿verdad? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ese es un hecho y vivimos en un mundo caído. Donde a cada vuelta de la esquina va a haber algo con lo que pueda ser tentada, ¿verdad? La diferencia es que como hijas de Dios, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué tenemos? Por ejemplo, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y llena nuestro corazón si la escuchamos y la ponemos en práctica. Entonces, poco a poco estamos sacando, ¿verdad? El Señor está dándonos esas herramientas para poder distinguir o discernir por medio del Espíritu Santo cuando algo me va a llevar a no glorificar a Dios, que es lo que decía desde el principio. Así es. Todo lo que, toda tentación, de hecho la tentación pues no es mala, ¿verdad? Está ahí. Mientras no actuemos sobre la tentación, no pasa nada. Así es. El problema es que no seamos lo suficientemente sabias, fuertes en el Señor para poder rechazar, para poder salir corriendo. Así es. Me gustaría continuar un poquito nada más para terminar la idea sobre que la tentación atenta a nuestra naturaleza y a nuestros sentidos. Me gustaría dar el ejemplo de Eva. Eva fue atraída por su vista. Dice que ella vio el fruto, ¿verdad? Y luego lo comió y pecó. Y después fue llevada a la muerte espiritual y mucho después física. Judas, dice Juan, ¿verdad? Que él traía el dinero de los discípulos, la bolsa de los discípulos del dinero, lo vio, sintió esa atracción o esa codicia, ¿verdad? Lo codició y luego robó y fue su declive espiritual. Vemos que somos tentados a través de nuestros sentidos, como por ejemplo, ya trayéndolo al ambiente femenino de mujeres, ¿verdad? Como a veces creemos, no sé Gladys qué pienses, pero a veces cuando hablamos de tentación, casi siempre nos vamos con la idea de que está por lo sexual, que es por algo físico, algo sexual, pero realmente no. Realmente la tentación se presenta de muchísimas maneras en nuestra vida. Por ejemplo, nosotras como mujeres, ¿verdad? A veces los esposos, y yo creo que estoy hablando en general, muchos esposos no son muy cariñosos o no dicen palabras muy dulces a sus esposas, pero de repente viene un amigo, un compañero de trabajo y te empieza a decir cosas bonitas. Y dicen, vulgarmente, te empieza a endulzar el oído. Y también así se presenta la tentación, ¿no? O, no sé. Puede ser en otras áreas. También puede ser por medio de algún trabajo o alguna cosa que nos haga desviarnos de nuestra rutina. Si quizás estamos tratando de entregarnos más a Dios, de conocerle más, puede aparecer alguna actividad que se ve buena, pero que a la larga nos va a alejar de esa relación con Dios. Así es. O nos va a hacer que no estemos tan enfocados al 100% en la relación que tenemos con Él. Eso también es una tentación. Así es. Fíjate que estamos siendo tentadas, ahorita que deseas eso, estamos tentados como hijos de Dios. El enemigo no nos va a meter ideas o pensamientos para aborrecer o rechazar a Dios, porque somos sus hijos, pero sí nos va a tentar metiendo pensamientos para ignorar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, Gladys, nos dice, no hagas eso, no digas eso, y tenemos esa tentación de decir, lo voy a decir, y entonces pensamos quizá en ignorar la voz de Dios. ¿Cómo ves, Gladys? Sí, mira, la tentación a veces, cuando dice Ale, ¿verdad? Nos alejamos del Señor, ¿verdad? Y es cuando la tentación nos parece inofensiva.
Así ¿verdad? es. Y No pasa nos nada. nos engañamos a nosotras mismas. Depende de la tentación, depende, y vamos a lo mismo, porque viene de nuestras debilidades, Así viene es. de las cosas que el enemigo ya sabe, con las que luchamos, Sí. ¿verdad? De hecho, Santiago 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice justo lo que tú estás diciendo. Dice que la tentación nace de nuestras pasiones y de nuestros deseos engañosos, fíjate. Sí, y nosotras le damos el poder a la tentación. La tentación, si yo, vamos a decir que lucho o en algún momento luché con el alcoholismo, ¿verdad? Y yo paso aquí donde vivimos hay muchos lugares donde puedes llegar de rapidito y comprar algo, una bebida alcohólica, ¿no? Pero yo paso todos los días por esos lugares y no es que yo haya luchado con eso, pero si alguien que lucha con eso pasa esos lugares, la tentación ahí está. Pero si no se detiene, si no para su carro o va caminando, como llegue ahí, si no va y llega y compra ese alcohol, pues no pasa nada. Pero creo que también es parte de nuestro crecimiento. Yo creo que tiene que estar ahí rondando porque es parte de que nosotros crezcamos. El domingo en la enseñanza hablaban algo y decía, ¿cómo sería que la gente fuera al cuartito de la decisión a aceptar a Dios y saliera de ahí sin problemas, sin más luchas? Vendrían por eso, vendrían por la comida, vendrían por lo que es gratis. Pero no, es necesario que constantemente estemos probando nuestro propio carácter para crecer en la relación y pues para afinar nuestro carácter, ¿no? Como Así hijos de Dios. Sí, De ahorita, hecho, sí. hay una diferencia, hay una diferencia entre lo que es la tentación y lo que es la prueba. Así es. La tentación va a producir pecado. La tentación te va a llevar a muerte espiritual, como lo comentamos anteriormente. Y la prueba que el Señor permite, esa sí nos va a dar Crecimiento. sí, porque dice que los frutos de la prueba es paciencia. Pero, ajá, sí. Pues me refería a que el hecho de que esté ahí, no de que caigamos. Ojo, el hecho de que esté ahí y nosotros en nuestro carácter como hijos de Dios digamos, no gracias. Ajá, es lo que decía Gladys. No O sea, caer. la tentación o la invitación Ajá, siempre va a estar siempre ahí. va a estar ahí. Ajá, Pero nosotros, ¿no? decidimos no caer en ella. Ajá, Ok. y ahí sí tocar un poco lo que dijo Gladys al inicio, de las herramientas, que creo que lo vamos a ver más adelante, que Dios nos da para vencer, que Dios nos fortalece, que Dios nos pone para que nosotros seamos capaces de decir, no, gracias, sé que hay un bar, usando el ejemplo que ella dijo, sé que hay un bar en cada esquina de mi colonia, pero no, gracias, Así no es. estoy interesado, y eso fortalece nuestro carácter como Así hijos de es. Dios. A mí me gustaría comentarles también que nuestra mente está siempre bombardeada por el enemigo, porque él sabe que si logra captar nuestra mente, ya ganó nuestra vida. Entonces nuestra mente siempre va a ser este campo, eso que dice, la invitación siempre va a estar ahí, pero yo decido si no. Ahora, ¿qué va a ser? El ataque a mi mente. Es la pregunta, ¿quieres? Entonces mi mente, ¿verdad? Está siendo atacada. La mente siempre ha habido una lucha por mi mente, ya sea Dios quiere mi mente, porque Dios quiere transformar mi mente y llevarla a la mente de Cristo, ¿verdad? Que se forme como el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y el enemigo quiere que cada vez nos parezcamos más al mundo y que nos perdamos. ¿Por qué? Porque Él quiere destruir nuestra vida. Y Él sabe que ganando nuestra mente, pues ya la hizo, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo el primer mandamiento que dijo Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí. ¿Por qué? Porque es el centro de ataque, de batalla, ¿verdad? Sí, y pensando un poco en eso, esa debe de ser nuestra mentalidad. No llegar a esos lugares donde nos vamos a enfrentar o a encontrar con la tentación, ¿verdad? En Proverbios 6:28, dice, se los voy a leer, dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Entonces, no podemos ir, y eso lo tenemos que planificar porque tenemos esta relación con el Señor, porque nuestra meta es glorificarlo a Él. Así es. Y de ahí viene todo. No podemos ir
a la iglesia. Y yo creo que por eso las personas a veces podemos caer en tentación, porque vamos a la iglesia, porque escuchamos una prédica, pero no nos llevamos a casa eso, no lo ponemos en práctica. Sí. Entonces, es fácilmente, puede ser muy fácilmente que seamos desviadas, ¿verdad? Así es. Pero el Señor, Él nos lleva, Él quiere que vayamos por un camino recto, donde no vamos a inclinarnos ni para la derecha ni para la izquierda. Dice su palabra en Judas 1:24, si lo quieren anotar y luego leer en casa, dice que Él, dice, y aquel que nos guarda de no caer, Él nos guarda, Él, y por eso podemos ser libradas de la tentación, porque mientras nos mantengamos ancladas en Él, Él nos va a sostener y nos va a dar esa, y además también dice que no nos van a dar tentación que no podamos resistir, ¿verdad? Resistir. Y pensando un poquito en lo que les comentaba sobre la mente, ¿verdad? De que es nuestro ataque, me gustaría que viéramos, me gustaría darles 3 consejos a nuestras amigas que nos ven, 3 consejos para renovar nuestra mente, para no permitir que el enemigo la use. Entonces, lo primero es que estemos expuestas a su palabra, porque eso me va a dar conocimiento, pero no solamente tenerlo como un conocimiento guardado y registrado como si fuéramos una computadora, no, sino un conocimiento que llevemos, lo que decía Gladys, a la práctica, ¿verdad? Entonces, es exponernos a su palabra, pero luego reflexionar en su palabra. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué me está hablando el Espíritu Santo a mí para corregir en mi mente, en mi vida? ¿Qué cosas debo de dejar? ¿Qué cosas puedo seguir haciendo que no definitivamente voy a hacer? Y número 3, aplicarlo a nuestra vida. Entonces, cuando lo logramos ya aplicar a nuestra vida, es cuando ya se empieza a dar y ver una vida transformada. Creo que debemos de ser muy intencionales en esto, porque no podemos como ir muy light por ahí, dice su palabra, aquel que esté bien vea que no caiga. Tenemos que ser intencionales, crecer en su palabra y, como dijo usted, aplicarlo, ¿verdad? Dicen que si nosotros recibimos una información, pero la ponemos en uso, esa se guarda. Nuestro cerebro así funciona. Si solo recibimos cada domingo o cada servicio, pero no nos ponemos con la intención de usarlo, no lo vamos a hacer como un hábito. Y cuando viene la tentación es necesario ir y recordar, está esto frente a mí, pero yo recuerdo que leí, no sé en qué parte, a mí me pasa así, no sé en qué parte de la Biblia yo leí esto y esto y esto. Y si Dios me dice esto y esto y esto, yo puedo. Lo voy a hacer. Me ciño a esto y yo lo voy a hacer. Ser intencional. Ser intencional, mantenernos, dice su palabra en Segunda de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Entonces, él está buscando la manera de atacar a través de mis debilidades, usar nuestra carne. El enemigo, el principal enemigo somos nosotros mismos, y él sabe, ¿verdad?, de qué piecito cojeamos, y obviamente va a atacar sobre esa área, ¿no? Me gustaría explicar un poquito cómo trabaja la tentación, si me lo permiten. Miren, dice, hay un pastor que se llama Núñez, y me gusta mucho porque nos explica todo la estructura así de la tentación. Y dice que la tentación estimula nuestra naturaleza pecaminosa y ataca nuestra mente, lo que veíamos, pero dice que la tentación va a llegar a nuestra mente, la captura, dice, la va a capturar, y luego crea posibilidades, si pasara esto, y luego usa la imaginación para empezar a saborearlo. Ya que lo imaginamos, va a disparar nuestros deseos prohibidos, ¿ok? Y ya que ganó nuestros deseos y ya fueron disparados por la imaginación, estos ya son difíciles de detener porque ya no son racionales. Ya me dejo guiar como instinto, por emociones, pero ya no lo estoy razonando. ¿Sí me explico? Y luego dice que esto es, ya cuando está activa, ya cuando llegó a una conciencia y la evadimos, dice que ya estamos listos para activar nuestra voluntad hacia los deseos que queremos hacer. Pero dice que eso no es lo peligroso. Lo peligroso es
cuando ya activamos esa voluntad para dirigirnos y entonces tomamos a Dios y lo hacemos a un lado para que no me estorbe. Y eso es lo más peligroso. Sí. Ignorar la voz de Dios, hacerlo a un lado, porque entonces ya empieza nuestro declive espiritual. Es usar nuestro libre albedrío para ir al lado opuesto, ¿no? Así Creo que es. es algo que nos confronta mucho en nuestra relación con Dios, porque es como si fuéramos padres. Yo le eduqué de esta manera, yo le enseñé de esta manera, pero él aún sabiendo todo esto, decidió ir al lado opuesto. Y es muy peligroso. Así muy es. peligroso. Dice que es lo más triste que como hijos de Dios hagamos, o sea, Sí. sabiendo que agarrarlo y decirlos, ahorita no, Señor, vete para allá. Ahorita yo voy a seguir mis instintos, mis deseos carnales, lo que yo quiero. Y dice que eso es lo más peligroso. Algo ¿verdad? parecido que había leído también, similar a lo que Gladys había comentado en Pedro, ¿verdad que era Pedro la cita? Sí. También en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y en otra versión dice para que no cedan ante la tentación. Velad y orad. O sea, no, lo mismo viene ligado, pues no estar como tan suaves dejando que cualquier cosa entre, sino que estar constantemente edificándonos en Dios. Sí, Así debemos cuidar. Dijiste no andar light, ¿verdad? No andar light. Y es que puede pasar, ¿verdad? Sí, como dije anteriormente, vamos a la iglesia. Y saliendo de la iglesia, ponemos música del mundo, ¿verdad? O llegando a la casa, ponemos series en la televisión que también no son nada de edificación para nada. Para nuestras vidas. Entonces necesitamos tener cuidado de qué estamos llenando, qué estoy permitiendo que mis ojos vean, qué estoy permitiendo que mis oídos escuchen, ¿verdad? ¿A dónde estoy yendo? Necesitamos mantenernos firmes en el Señor. Así es. No porque mientras estamos haciendo las cosas que honran a Dios, no vamos a ser tentadas con cosas No hay mundo. tiempo, no damos cabida al enemigo para que ataque Sí. nuestra mente. Sí. Como la otra vez que estábamos súper ocupadas en tareas de escuela, devocionales y luego grupos de vida, la mesa, su tema para la mesa en la iglesia, porque es líder de mesa en nuestra iglesia de mujeres. Y estábamos, estoy súper cansada, pero lo disfrutamos. Y ¿sabes ¿verdad? qué? En esos tiempos era muy tentada a limpiar la casa y decía, no, yo no voy a caer. Creo que eso no es tentación. Eso es responsabilidad. Sí. Yo esa la tengo todos los días. Me gustaría... Estoy muy tentada a cocinar. Y a lavar trastes. Me gustaría darte 4 claves, hermana y amiga que nos ven, 4 claves para no caer en la tentación, ¿ok? La primera clave es frenar la tentación cuando estás siendo atraído y seducido, como dice Santiago. Cuando estás sintiendo esa atracción, decía Gladys el ejemplo de ir a ese lugar, si fue alcohólica o tuve problemas con alcohol, si yo veo ese lugar y estoy siendo seducido, ahí ponerle un freno inmediatamente, o sea, frenarlo, ¿verdad? Sí. Antes de cometer cualquier acto pecaminoso que después me provoque un placer y ya me haga quedarme ahí. Número 2, nos aconsejaba este hermano a enfocarnos en nuestra meta, enfocarlos en lo eterno. Yo quiero esto, yo quiero llegar o tener mi relación con Dios muy estable y entonces mi mente se va a permanecer y se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar. Mi mente no está dividida. Yo voy rumbo a un mismo objetivo, ¿no? Y la otra cosa que nos decía de que tenemos que cuidar nuestra mente es renovarla. Lo que decíamos, inclusive en el episodio pasado, lo que mencionabas, es traer pensamientos de su palabra, pensamientos de verdad, cosas que vayan renovando nuestra mente, ¿verdad? Y número 4 decía, 4 es, me hablo a mí misma, la palabra de verdad. Cuando venga esa seducción, ¿verdad? Esa seducción que me diga, ¿quieres? Empezar a recordar las promesas, lo que es de Dios y cerrar nuestro pensamiento. Y 5, oración y ayuno. Amén. Esta no sé por qué el hermano no lo dijo, pero yo me acuerdo que en la iglesia, el pastor de nuestra iglesia dijo
que una herramienta poderosísima para vencer y doblegar la carne era el ayuno. Y nos invitaba a ayunar para mantener sometida nuestra carne. Ajá. Entonces, yo creo que son muy buenas, ¿cómo se dice? Herramientas para distinguir qué podemos hacer y frenarla a tiempo antes de caer, ¿verdad? Sí, y así como en corto sería no depender de nuestras fuerzas, Así es. sino depender de las fuerzas del Señor. Así es. ¿Verdad? Así Que Él es. nos va a dar esas, bueno, en Él encontramos todas esas herramientas. Así es. También creo que si por alguna casualidad ya caímos, porque lo hablamos, no solo puede ser, Que ande solamente puede vagando. ser algo, y no solamente puede ser algo físico o algo sexual, algo así muy pecaminoso que se nota a leguas que es una tentación. Pueden ser otras cosas, pueden ser cosas en nuestra rutina, pueden ser cosas en el trabajo o en la escuela, amistades incluso. Sí. Entonces, si ya de casualidad alguna le pasa que ya pasó, ya cruzó esa línea, ya está en tentación, mi recomendación, según lo que dice la palabra, sería volver al inicio, o sea, volver a Él. Volver a Él porque Él siempre va a estar con los brazos abiertos, dispuesto a llenarnos otra vez de su amor, a limpiarnos y a volver a empezar. O sea, Dios no nos va a mandar a condenación. No, Él está dispuesto, ok, esta vez no lo superaste, esta vez caíste, pero no pasa nada. Yo te voy a amar, te voy a cuidar y te voy a fortalecer para que a la siguiente no caigas. Así es. Para que a la siguiente recuerdes todas estas herramientas. Lo pongas en práctica. Ponemos en práctica. Para que del Señor, Así razonando con la mente del Razonando, Señor, mirando las cosas, cómo las ve Jesús. Exactamente. Y entonces poder desviarnos de la tentación. Tenemos que ser mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres enfocadas. No podemos ceder ante la presión. Ni la interior, que es nuestras pasiones desordenadas, nuestros deseos, ¿verdad?, que moran en nosotros, pero tampoco la presión del exterior, esas invitaciones del mundo. Tenemos que ser bien sabias y permanecer. Jesucristo fue tentado, por lo tanto la tentación, como decía Gladys, no es pecado, ¿verdad? Es pecado caer, pero el Señor Jesucristo fue tentado, se estuvo bajo presión 40 días, 40 noches, estuvo presionado por la presión de fuera, porque sabemos que Él no cometió pecado. Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado, ¿verdad? Él era santo, Él es santo, y entonces Él permaneció. Y eso es una invitación a nosotras como mujeres. Cada vez que viene esa invitación, igual, ejemplos tan sencillos como a veces el orgullo dentro de la iglesia, el querer una posición porque te vean, pero no le preguntas al Señor, Señor, este es el lugar donde te voy a servir. Entonces caemos en esa tentación de orgullo, en cosas que no agradan a Dios, o a veces en atribuirnos, por ejemplo, el éxito en la iglesia. A veces el Señor te usa en un tema y te atribuyes el éxito a ti, ¿verdad? Y no, realmente caemos a veces en podemos caer en la tentación, ¿verdad? Del orgullo, de no darle la gloria y la honra al Señor. Entonces, vivimos constantemente siendo bombardeados por muchas situaciones que a veces ni creemos que son. Por ejemplo, el soborno del policía, que a veces queremos darle $20 para que no se lleve mi carro, y somos tentados de decir, hacerlo. O le doy los 20 o pago 8,000 pesos. No, remolcado. O remolcado. Entonces, ahí, fíjate, son cosas que el enemigo es astuto. O sea, él va a querer que venga a nosotros la tentación, que caigamos y luego hacernos sentir culpables, avergonzados delante de Dios y que no volteemos a Él. ¿Verdad? Sí, necesitamos darnos cuenta que vivimos en una guerra espiritual permanente. Sí. Así es. ¿Verdad? Empieza con nosotros mismos también. Y también creo que hay que cuidar mucho el no ser nosotros tentación para otros, que también puede pasar, que sin querer con alguna actitud, como dice, llenarnos de orgullo y eso hacer a alguien más tropezar en su caminar también puede ser. O quizás estar estorbando la vida de otra persona.
por ejemplo, un cristiano que va y da los $20 al policía y quizás otro hermano se da, ok, esto está permitido, o esto está bien, entonces ya estamos haciendo tropezar a otra persona. También hay que tener cuidado con nuestro testimonio. Y luego si el que da los $20 es líder de la iglesia y dice, pues mi líder lo hizo. Mi líder lo hizo, yo también. Entonces no tiene nada de malo, ¿no? Permiso, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nuestro adversario, el diablo, dice Gladys, anda como león rugiente buscando No dije yo, a quién. dijo la palabra de Dios. Dice Pedro. Muy bien. Me gustaría recordar una promesa que hay para las mujeres que soportan la tentación. Dice que las que soportan la tentación, las que perseveren hasta el fin, Dios ha prometido una corona de vida, ¿verdad? Pero me llama la atención porque dice que a las mujeres que aman a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Pues soportando, resistiendo las tentaciones para no pecar, perseverando. Yo creo que esto es la señal del gran amor que le tenemos a Dios. Dijo Jesús en Juan antes de partir, ¿verdad? Dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo creo que si la señal más grande es obedecer sus mandamientos, perseverar en la lucha como si fuera una carrera, no ceder, no tropezar, ¿verdad? Y avanzar, porque una señal de desobediencia es aquella que no obedece a Dios. Alguien que dice, esto es más importante que Dios. Ante la tentación podría hacer esta pregunta, lo voy a hacer a un lado porque no es tan importante, creo que mejor hago esto ahorita. Y la desobediencia te hace la señal, no amo a Dios como lo digo, como lo dice mi boca. Sí, ¿verdad? No actúo las palabras que habla mi boca. Así es. Entonces, y sí, nuestra meta como hijas de Dios debe de ser hacer su voluntad, buscar hacer su voluntad, seguir creciendo en sus preceptos, sus mandatos, llegar a ser obedientes. Así es. Y todo, no me canso de decir, para glorificar al Padre. Y que ese deseo de glorificar a Dios sea más fuerte que nuestro deseo de esa tentación. Así es. El deseo que provoca en nosotros esa tentación, sea cual sea, física, mental, de orgullo, de arrogancia, de dinero. Hay muchísimas formas de que somos tentadas, pero nuestro deseo por glorificar a Dios debe ser más fuerte que esa tentación. Entonces debemos de vivir sometidas a Dios, a su palabra, renovando nuestra mente y que no permitir que se vaya conformando a las ideas de este mundo, sino que yo acepte su voluntad, que es agradable y perfecta para mí. Como yo sé que es agradable y perfecta, yo me someto por amor, voluntariamente, a tus propósitos, a tus planes y a los planes que tienes de mí, porque son planes buenos que Dios tiene para nosotros, y ¿verdad? Creo que algo que me voy a quedar de este episodio y de esta conversación, que creo que nos puede servir, me va a servir en lo personal y espero que también le sirva a alguien, es eso que dijo, al momento de estar en una tentación y caer en ella, es decirle a Dios, permisito, sé que estás aquí, sé que me amas, sé todo esto, pero con permiso te hago a un lado para permitirme caer en eso. Y si buscamos en una relación con Dios, es doloroso imaginar que vamos a hacer eso de quitarlo. Entonces creo que lo voy a guardar para que cuando venga la tentación, recordar que mi propósito, mi meta hacia donde yo voy es a esa relación íntima con Él. Por lo tanto, no quiero decirle, te haces para allá, por favor, porque es que voy para allá y sé que no te gusta, entonces voltéate mientras yo hago eso. Creo que lo voy a guardar. De hecho, hace poco comenté eso. ¿Cuántas veces que el Espíritu Santo que mora en nosotros ha tenido que cerrar los ojos para no ver lo que estamos viendo? O ha tenido que hacerle así, ¿no? Para no escuchar lo que estamos escuchando. O haciendo cosas con nuestro cuerpo. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces, inclusive como mujeres, mira, somos tentadas a veces a nuestra intimidad sexual, algo ilícito que a Dios no le gusta. ¿Cuántas veces yo le he dicho, permisito, hacia un lado? Pero el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuántas veces ha tenido que ignorar lo que estoy haciendo? Entonces sí es necesario enfocarnos. Yo creo que lo que nos va a ayudar a vencer la tentación es reconocer
que estamos siendo atacadas, Sí. que está esa invitación. Ujú. Número 2, a mí en cuanto escuché esto dije, me voy a imaginar eso, que cuando venga la tentación me voy a imaginar haciendo Dios a un lado y eso me tiene que frenar. Sí, eso. No, no, me tiene que frenar. Yo creo que más que frenarnos por ese pensamiento es reconocer que esa no es una opción. Así Ujú. es, así No, es. no Ujú. es una opción decirle a Dios con permisito. Ujú. Eso no No. debe de ser una opción. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para prevenir. Así es. Estar, en vez de creer que tenemos esa opción de, excuse me, mira para el otro lado, de decir, no hay pretexto, no hay con permisito. ¿Y qué voy a hacer? Yo conozco mis debilidades, yo sé con qué lucho. ¿Qué es lo que voy a hacer para no enfrentarme a esa tentación? Así O es. para cuando la tenga enfrente de mí, Huir. no tenga poder sobre mí. Ujú. Así es. Y es cierto, lo que dijo Gladys, estoy completamente de acuerdo con ella. Digo porque a veces hay hermanitas, amiguitas, ¿verdad? Nosotras mismas, que a lo mejor ahorita lo podemos decir muy sencillo, pero en algún momento vamos a sentir esa tentación, Ujú. esa invitación. Gracias a Dios tenemos las herramientas. Ujú. Ya sabemos que, como decía Gladys, para no permitir, o sea, no permitir que el enemigo use nuestros pensamientos como ese campo de batalla para ceder mi voluntad a él, ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, Gladys, por lo que dijiste. Gracias a Dios, por lo que compartió Ale también, de cómo se va bendecida. Y hermosa mujer que nos ves, que nos visitas en estos episodios, ¿verdad? De estos temas. Esperamos que el tema de esta semana haya sido de bendición como lo fue para nosotros. Esperamos que te lleves una semillita, ¿verdad? De esta palabra tan hermosa que es de Dios y que las herramientas que te dimos o que nos ha dado el Señor te puedan ser de bendición y Sí. te pueden ayudar. Sí. Por último, nada más, que sepas que las falsas promesas de placer o de esos deseos vienen del padre de la mentira, Así que es. es el diablo, que es Satanás, que es nuestro enemigo Así número es. uno, Así y que es. lo va a hacer ver deseable, lo va a hacer ver como algo insignificante, como te va a querer engañar diciéndote, no pasa nada, te arrepientes y pides perdón y sigues adelante. Pero recordemos que no se trata de eso. El enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere poner una desconexión, una interrupción entre tu relación, nuestra relación con el Señor, y debemos ser más sabias, más astutas que Él, previniéndonos con la palabra de Dios. Así es. Y me gustaría también, hermana, si estás cayendo constantemente en la tentación y esto te tiene en un estado de culpa, de vergüenza delante de Dios, no dejes que sea un estilo de vida. Recuerda que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. El Señor nos perdona. Abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Entonces te invito que si estás en un momento crítico en tu vida de culpa y vergüenza, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con Dios y verás cómo tu cuerpo, tu mente, tu espíritu se va fortaleciendo y cada vez vas a caer menos en tus tentaciones, renovando tu mente a través de la oración, la palabra y el ayuno. ¿Quieres completar algo, Alejandra? Pues que como hijas de Dios, Él ya nos dio todos los recursos porque no es su voluntad que estemos constantemente en estos estados de vergüenza. Él tiene todos los recursos para que nosotras podamos tener esa vida plena en Él y podamos salir de estas situaciones de manera airosa, de manera victoriosa. A mí me encanta lo que dice Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, busca estas herramientas que te regresen a Él. Perseveremos por nuestra corona. Al Así final de es. nuestra carrera, mujeres, Amén. allá nos vemos Amén. con nuestra Amén. corona. Claro que sí. Amén. Amén. Gracias, Alejandra, por Muchas gracias por invitarme. acompañarnos en este episodio. Sí, fue un gusto poder estar con ustedes y bueno, espero que seguirlas viendo por ahí, que sigan bendiciendo más hermanos. Claro que sí. Gracias. Y para ti que nos estás mirando, por último, si tienes algún tema de interés, algo que esté en tu mente, que tengas preguntas o quieras conocer un poquito más de este tema,
por favor te invitamos a que nos mandes un mensajito, nos dejes saber y nosotros nos daremos a la tarea de investigar y preparar algo para presentarte. Y también te invito a que te suscribas si te gustó este video, si fue de bendición, si fue de ánimo para tu vida, suscríbete, dale a esa campanita y te esperamos en el próximo. Así es. Hasta luego. Bendiciones.